¿Qué le pasará? A mí me pasa también Bueno, bienvenidos, bienvenidas a las que estamos y a las que, bueno, van a verlo en diferido. Espero que disfrutes de este encuentro y puedas unirte a él algún día para poder conocerte, si es que nunca has podido acceder. Pero bueno, espero que lo disfrutes de la forma que sea, porque la forma no es importante. Así que hoy vamos a la lección número 188, vamos a practicarla. El título de esta oración nos dice: la paz de Dios refulge en mí ahora. Así que vamos a ponernos en manos del maestro que sí que sabe, para que nos ayude con el entendimiento y con la práctica de la lección de hoy. La vamos a poner en sus manos y vamos a poner no solamente en sus manos para hacer la lección ahora, sino para hacerla durante todo el día y para que no sea recordado la práctica de hoy. ¿Vale? Así que, bueno, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, a que respires conscientemente, observa el aire cómo entra y el aire cómo sale. Decidimos por aquietarnos ahora, por aquietar mi mente ahora. Y podemos invocar a la luz de nuestro Espíritu Santo. Y podemos imaginar que esa luz llega desde el cielo y entra por el tope de nuestra cabeza. En el que podemos sentirnos contenidos por esa luz. Y los pies pegados en el suelo, y así cielo y tierra quedan conectados a través de este canal, que es mi cuerpo. Además, una luz imposible de contener. Se extiende a través de mi corazón. A través de los dedos de los pies, de las yemas, sale extendiéndose rápidamente. De los dedos, de las yemas de mis dedos de las manos. Quedando, como hemos dicho, contenidos por esa luz, pero sostenidos en el amor que trae esa luz. Y de esta forma, aparente forma, nos llega a la luz, nos llega el entendimiento con esa luz, la comprensión. Y es como si se nos dieran unas alas en las que podemos sentirnos sostenidos para elevar nuestro estado de conciencia desde esta mente burda en la que nos encontramos. Podemos ascender con esas alas a una conciencia superior. Sintiéndonos asistidas
por ese amor también. Y así comenzamos a ascender. Y podemos imaginar cómo vamos elevándonos y aparecen ángeles a nuestro alrededor. En la medida que vamos subiendo, van apareciendo. Podemos sentir a esos pensamientos de Dios, cómo revolotean a nuestro alrededor. Pensamientos amorosos, porque esos pensamientos conocen el camino, me devuelven de regreso. Son esos santos mensajeros de Dios. Y nos conducen directamente ante nuestro altar interior. Y ahí descansamos por un instante. Porque hemos sido conducidos de regreso a la paz, a la inocencia de nuestro ser. Y en ese espacio sagrado, en el que nos inclinamos simbólicamente como si nos arrodilláramos. En el que nos podemos sentir, como dice una oración en el curso, pequeña ante ti, pero grande en ti. Ahí nos inclinamos ante nuestro Creador, rindiendo honor a nuestro ser. La paz refulge en mí ahora. Y ahora reconozco que estoy en mi hogar, en mi fuente, armonizado con el Hijo, con el amor, donde se restablece la comunicación perfecta. La paz de Dios refulge en mí ahora. Y la luz que trae con ella me envuelve, me inunda mi ser. La paz de Dios refulge en mí ahora. Y aquí aceptamos esa paz. Aceptamos esa luz en nosotros.
La paz de Dios refulge en mí ahora. Aceptamos que esa parte de nosotros comienza a despertar, a renacer. Y podemos ofrecer esa luz a cada ser vivo. La paz de Dios refulge en mí ahora, que todas las cosas reflejen esa paz y que yo pueda bendecirla con la luz que mora en mí. La paz de Dios refulge en mí ahora. Y el mundo queda bendecido porque me bendigo a mí mismo. La paz de Dios refulge en mí ahora. Y esa luz renace en mi corazón. Y en la medida que acepto ser renovado por mi ser, en mi esencia, puedo bendecir al mundo. Y elijo hacerlo. Y lo acepto. Que todas las cosas refuljan sobre mí en esa paz. Y que yo las bendiga con la luz que mora y se despierta en mí. La paz de Dios refulge en mí ahora. Y así nuestras mentes quedan restauradas junto con ellos. Y reconocemos que la paz de Dios refulge todavía en nosotros y que desde nosotros se extiende a todos los seres vivos que comparten nuestra vida. Y tocamos dulcemente el corazón del hermano con la misma amabilidad con que hemos sido tocados nosotros. La paz de Dios refulge en mi corazón. Y en la misma medida que acepto, la extiendo. La paz de Dios refulge en mí ahora. Y así es como damos gracias por la bendición que recibimos en el día de hoy. Damos gracias por el conocimiento que nos llega, el entendimiento y la comprensión que necesitamos. Cada uno cumpliendo con el plan del Espíritu Santo. Damos gracias a todos nuestros hermanos que nos muestran para poder seguir ese plan, poder ser útil al amor, para que la paz de Dios refulja en nuestras mentes. Damos gracias a cada encuentro que está perfectamente sostenido por el amor. Damos gracias
por el Espíritu Santo, respuesta amorosa a todo y a todos, quedando contenidos en esa luz y en esa paz. Damos gracias a nuestro Maestro interior, en el que nos recuerda que no vamos solos caminando, sino que recuerda que el amor es el camino que recorremos con gratitud. Y nos recuerda que la inocencia nos pertenece, que su luz viene con nosotros y que solo tengo que hacerme a un lado y dejar pasar a esa inocencia. Así que gracias, 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 Padre. Recibimos tu bendición para el día de hoy, para la práctica de la lección de hoy. Recibimos tu bendición para poder seguir caminando, dándonos cuenta de que todo lo que vive te pertenece. Y todo lo que veo sin vida no existe. Así que gracias, 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 gracias. Puedes respirar profundamente. Y cuando tú estés preparado o preparada, puedes regresar. Bueno, ahora sí, lección 188. La paz de Dios refulge en mí ahora. ¿Por qué esperar a llegar al cielo? Los que buscan la luz están simplemente tapándose los ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento y no un cambio. La luz es algo ajeno al mundo y tú, en quien mora la luz, eres asimismo un extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal y ha permanecido contigo porque es tuya. Es lo único que trajiste contigo de aquel que es tu fuente. Refulge en ti porque ilumina tu hogar y te conduce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. ¿Mm? No es un cambio de forma la iluminación, es una aceptación. Recordemos que el sistema de pensamiento del ego siempre cambia la forma y eso es lo que nos mantiene distraídos. Pensamos que tenemos que ir al lugar, pensamos que cuando nos iluminemos, pensamos que tenemos que ir a ese sueño feliz. No, son estados de conciencia. No cambia absolutamente nada, pero sí cambia mi estado de ser. Mi visión va respecto a mi estado de conciencia. No es que todo, quizás no todo tiene por qué desaparecer, pero mi entendimiento y mi percepción sobre lo que está ocurriendo va a cambiar totalmente. Porque ya es como no va a tener la importancia. Recordemos, la mente ordena y el cuerpo obedece. Entonces, desde un nivel de conciencia muy burdo, muy obstruido para esa luz, muy olvidado de esa luz, una mente así es como no se siente merecedora de ese amor, ¿no? Porque es como el hilo que conecta con esa luz es como muy estrecho, entonces se siente muy separada, esa mente se siente muy separada del amor. Por lo tanto, al cuerpo, al obedecer, pues se siente también separado del amor, pero no deja de ser parte de nosotros, porque todo es una misma mente. Entonces, ayer, por ejemplo, lo hablábamos, ¿no? Que en la lección de ayer, que es nuestra responsabilidad, porque es lo que somos.
una mente que esté muy despierta, pues ha sido como, ha tocado nuestra parte de la mente en el que estábamos, en esa parte de la conciencia. Y lo ha tocado dulcemente y ahora nos toca, bueno, aparentemente nos toca a nosotros, ¿vale? Pero simplemente es la mente que a través de nosotros sentimos todavía esa identificación con el personaje, pensamos que lo hacemos nosotros. Pero en realidad es la mente la que ya está ordenando, porque esa parte de la mente, siempre estamos manteniéndonos en esa parte de la mente receptiva. Por lo tanto, pues esos milagros los vamos aceptando a la medida que estamos pues abiertos a recibir. Entonces, ¿por qué esperar a llegar al cielo? El ego te dice que tienes que estar en otro estado, tienes que estar en otro mundo, tienes que estar en otra forma, porque ese sistema de pensamiento lo que quiere es cambiar la forma sin que nos demos. A ver, es que no hay nada externo a nosotros, por lo tanto yo no puedo ser víctima del ego, porque el ego vive gracias a mi poder creativo. Entonces no puedo ser víctima de que no es que el ego quiere, no. Es que si el ego quiere es porque yo le estoy dando ese poder. Por lo tanto, ahora me hago responsable y voy no juzgarme por ello, no juzgarme, porque entonces entramos en la misma dinámica. Es como suelto por aquí el juicio, pero me pillo por aquí, ¿no? Y es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, démonos cuenta de que ese sistema, su objetivo es que sigamos manteniéndonos en un juicio, para que yo siga creyendo que estoy separada del amor. Sin embargo, aquí me lo dice. Dice, la iluminación es simplemente un reconocimiento. La medida que yo voy aceptando que la luz está en mí, yo voy quitando pensamientos de oscuridad, la luz sola, de forma natural, emerge en nosotros. El amor que trae esa luz es la comprensión, el conocimiento, el estado de conciencia de ser, emerge naturalmente, porque recordemos que la mente ordena y el cuerpo obedece. Cuando nosotros somos los observadores y yo voy tomando decisiones con la mente recta, pues eso es lo que el cuerpo va a experimentar, porque quien lo está ordenando soy yo. Aunque todavía esté dentro del sueño, pero me voy despertando del sueño. Me voy dando cuenta que en realidad yo no soy el sueño, yo no soy el personaje, yo no soy, hasta que me dé cuenta que en realidad no soy una mente separada, ¿vale? Estaré eligiendo en una mente aparentemente separada hasta que me dé cuenta que no soy una mente separada, ¿vale? Que nunca lo he sido. Entonces, bueno, ahí estamos despertándonos. Hay veces que me involucro demasiado en las ilusiones, hay veces que vengo aquí a estos encuentros, me los recuerdo, y hay veces que me salgo, hay veces que todavía creo que tengo que entrar en un instante santo para hablar con Dios, y hay veces que no me lo creo porque me voy dando cuenta de que Dios está en mi mente. Entonces, bueno, no es cuestión de juzgarnos por el proceso, simplemente es seguir caminando, nada más. Empezar a reconocer que siempre vamos caminando de mano de nuestro espíritu. Ese es nuestro proceso. Y de esa manera yo le soy útil al amor. En el manual del maestro recordemos que dice, Dios te ama en el nivel que estés, porque Dios, su única función, por decirlo de alguna manera, es amar. No hace otra cosa, solamente extenderse en ese amor. Por lo tanto, me va a amar. Me juzgue porque me toma el café o no me juzgue porque no me toma el café. Me da igual. Él me ama. Entonces, ¿por qué tengo que esperar a llegar a ese estado de conciencia? Es lo que viene a decirme la primera pregunta. ¿Por qué? Si no tengo que ir a ningún lado, si puedo hacerlo ahora. ¿Por qué voy a esperar? ¿Puedo esperar? También. ¿Pero por qué esperar? Dice, esta luz no se puede perder. ¿Por qué esperar a encontrarla en el futuro o creer que se ha perdido o que nunca existió? Es tan fácil verla que los argumentos que demuestran que no está ahí se vuelven irrisorios. ¿Quién podría negar la presencia de lo que está en él mismo?
O sea, ¿quién puede negarla? Yo misma. O sea, el conflicto, recordemos que siempre está en mí. La decisión siempre está en mí, la elección siempre está en mí, porque no hay nada externo. O sea, lo que acabamos de decir, no me puedo ser víctima del ego, porque el ego tiene vida por mí, porque no yo personaje, ¿vale? El personaje, recordemos que está dentro de la ilusión, ¿vale? Dice, ¿quién podría negar la presencia de lo que está en él mismo? No es difícil mirar en nuestro interior, pues ahí nace toda visión. Lo que se ve, ya sean sueños o procedente de una fuente más verdadera, no es más que una sombra de lo que se ve a través de la visión interior. Ahí comienza la percepción, ahí termina. No tiene otra fuente que esta. Ya recordemos que las ideas no abandonan su fuente, con mayúscula. El Hijo de Dios no puede separarse de su fuente. Puede imaginarlo, pero no puede, ¿vale? Pero ahora que estamos dentro del sueño, también podemos darnos cuenta que la fuente con minúscula tampoco, ¿vale? Entonces, hasta que yo no vea que he sido yo quien ha tomado esa decisión de estar en la fuente con minúscula, ¿vale? Nuestro proveedor de esa ilusión, que es el ego, porque el ego, recordemos que quiere hacer, o sea, el ego el objetivo de ese sistema es que yo haga mío privadamente ese pensamiento. Y ese pensamiento se mancilla, se vuelve impuro, porque lo envuelve esa capa de oscuridad. Entonces, esto es mío, yo lo hago de una forma privada. Entonces, yo soy eso. Porque recordemos que la mente al extender se reconoce, ¿vale? Cuando yo estoy desde el sistema de pensamiento del ego, la mente hace igual. No se extiende porque no es amor, pero se proyecta. ¿Para qué? Para reconocerse. Por lo tanto, yo estoy utilizando la proyección como para descansar de este pensamiento que me está constantemente susurrando que yo soy eso. Entonces, cuando yo lo proyecto en un hermano, es como para descansar de ese juicio, ¿vale? Entonces creo que está en el otro, me confunde y pienso que yo soy inocente. Eso es lo que realmente yo voy buscando. Busco la inocencia, pero la estoy buscando de una manera distorsionada, ¿vale? Entonces, podemos empezar a darnos cuenta y empezar a purificar todos esos pensamientos, pues que han sido mancillados con esa oscuridad, ¿vale? Con esos juicios. Y desde ahí podemos ir eliminándonos de esa fuente. O sea, es como las ideas no abandonan su fuente, ¿vale? Hasta que yo no decida abandonar la fuente del ego, es cuando me paso directamente a la fuente con mayúscula, ¿vale? Me paso al sistema de pensamiento que me ofrece el amor, la fuente con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién podría negar la presencia de lo que está en él mismo? Pues yo mismo. Me lo niego yo misma, me lo niego. Dice, la paz de Dios refulge en ti ahora, desde tu corazón se extiende por todo el mundo, se detiene a acariciar a cada ser vivo y le deja la bendición que ha de perdurar por siempre y para siempre. Lo que da no puede sino ser eterno, elimina todo pensamiento de lo efímero, de lo que carece de valor. O sea, es como si yo viera el pensamiento, eso que estoy, aunque es mi creación falsa, porque es una creación falsa, pero yo honro ese poder, esa energía, porque en capítulos del texto nos dice que no nos hemos podido separar de Dios, que incluso Dios ha honrado el sueño del Hijo, pero no porque esté bien, sino porque es el sueño de su Hijo. Es por el Hijo, ¿vale?
Entonces, desde ahí es como lo que envuelve ese pensamiento, yo lo voy a limpiar, ¿vale? Y yo voy a honrar lo que es real ahí. Por eso a mí me viene con esto que estamos compartiendo, es cuando se dice Namaste, ¿no? Que es mi ser honra a tu ser, ¿sí? O mi Cristo honra a tu Cristo. Es yo limpio lo que aparentemente ensucia o oculta al Cristo en ti. Y yo lo que honro aquí es a nuestro ser, el ser que compartimos. Por lo tanto, incluso aquí dentro de la ilusión, yo honro lo real, la verdad que hay en ti. Entonces podemos ir caminando y pedir esa visión a nuestro Espíritu Santo, que recordemos que no es con los ojos abiertos, o sí, pero es más fácil para cuando estamos empezando que podamos cerrar los ojos y podamos ver la inocencia en el otro, en ese proceso de perdón. Hasta que, bueno, nuestra mente esté tan purificada que simplemente vea eso. Recordamos lo que nos dice al principio, que dice, no es un cambio, es un reconocimiento. O sea, yo no voy a cambiar nada en absoluto, nada. No tengo que corregir nada, porque la verdad permanece oculta justo detrás. Entonces, cuando yo acepto que la verdad es lo que es, digamos que es como las formas pierden el sentido, pierden el significado para mí, porque yo le otorgué el valor, ¿vale? Entonces dice, en el 3, lo voy a leer de nuevo, dice, la paz de Dios refulge en ti y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. Se detiene a acariciar cada ser vivo, o sea, lo honra, lo vemos, o sea, toca corazón porque deja de darle valor a lo que me está mostrando mi hermano. Esto no es real y quiero ver el Cristo en ti. Dice, le deja la bendición que ha de perdurar por siempre y para siempre. Deja de juzgarlo. Esto no es lo que tú eres. Eso es la bendición que Dios otorga a la ilusión. ¿Ve? Él no ve la ilusión en su hijo. Él ve el amor en su hijo. La ilusión no existe. Eso es pensar con Dios. Aquí en la ilusión, porque mi mente es sagrada. Mi mente es inocente. Por lo tanto, quien le está dando el valor a ver la falta de inocencia en el otro, soy yo, porque decido ver con el sistema de pensamiento que me ofrece eso. Entonces, el poder despertar ese observador en este proceso en el que nosotras vamos, poder despertar ese observador, ese tomador de decisiones, hace que las cosas sean más fáciles. Porque si no me involucro, empezamos a reconocer esa iluminación. Empezamos a reconocer esa luz. Entonces, el ego puede decir, no, la luz está en ti, pero en el otro no. Y caemos y volvemos a tomar conciencia. Y volvemos a caer porque es como, ay, que no veo a este hermano como yo quiero verlo. Bueno, no pasa nada. Ahí está el deseo de tu corazón. Vale, aquíétate, cierra tus ojos, respira, entra en el silencio, conecta con tu Cristo interior y así podemos verlo hasta que se reconozca. Que yo pueda ir caminando y reconocer esa inocencia en todos y en todo. Dice, renueva todo, elimina todo pensamiento de lo efímero y de lo que carece de valor. Renueva todos los corazones fatigados e ilumina todo lo que se ve, todo lo que ve según pasa de largo. Todos sus dones se le dan a todo el mundo. Todo el mundo se une a darte las gracias, a ti que das y a ti que has recibido. Yo no puedo dar lo que no he recibido. Yo doy lo que creo que soy. Entonces, cuando yo estoy en la fuente de oscuridad, ofrezco lo que ese sistema me ofrece. Recibo y ofrezco. O sea, recibo y proyecto. ¿Vale? Me creo y proyecto. Y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo me ofrece, recibo y extiendo esas expresiones de amor. Dice el 4, el resplandor de tu mente le recuerda al mundo lo que ha olvidado.
Este, a su vez, restituye esa memoria en ti. Desde ti la salvación irradia dones inconmensurables que se dan y se devuelven. A ti que das el regalo, Dios mismo te da las gracias y la luz que refulge en ti se vuelve aún más brillante con su bendición, sumándose así a los regalos que tiene para ofrecérselos al mundo. En la medida que vamos recibiendo conscientemente de que seguimos unidas a la fuente con mayúscula, recibimos esa bendición y ofrecemos. Por eso, porque el amor no puede ser contenido. Dice, la paz de Dios jamás se puede contener, Colin. Dice, Él, el que la reconoce dentro de sí, tiene que darla. Y los medios por los que pueden hacerlo residen en su entendimiento. Puede perdonar porque reconoció la verdad en él. La paz de Dios refulge en ti ahora, así como en todo ser vivo. En la quietud, la paz se reconoce universalmente, pues lo que la visión interna contempla es tu percepción del universo. La paz de Dios refulge en ti ahora, así como en todo ser vivo. En la quietud, la paz de Dios se reconoce universalmente. Yo no puedo ver con mis ojitos lo que no tengo en mi mente. Yo veo exactamente los pensamientos que doy cabida en mi mente. Yo no puedo ver otra cosa. Dice, siéntate en silencio y cierra los ojos. La luz en tu interior es suficiente. Solo ella puede concederte el don de la visión. Ciérrate al mundo exterior y dale alas a tus pensamientos para que lleguen hasta la paz que yace dentro de ti. Ellos conocen el camino. Los pensamientos conocen el camino. Dice, pues los pensamientos honestos, no mancillados por el sueño de cosas mundanas externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios. Fijaros, en la mente yo me la puedo imaginar como una vasija, ¿vale? Una vasija, ¿vale? En el que los pensamientos de Dios están, ¿vale? Pero yo es como aprisiono con mis significados, aprisiono ese querer llevar razón, aprisiono esos pensamientos. En la medida que yo voy dejando ese deseo, esa arrogancia, ese conflicto, ¿vale? Es como se van esfumando, porque en realidad no tienen sentido, no tienen significado real. Por lo tanto, en el momento que yo los observo, es como se desvanecen, ¿vale? Porque la observación es como que lo fulmina, ¿no? Cuando yo me coloco en ese observador, que ya voy de mano del espíritu, es como esa fortaleza en mí, es como lo fulmina, ¿no? Esa parte de creación falsa, ¿vale? Lo que envuelve, ¿vale? Con lo que yo aprisiono, con mis propias razones, yo aprisiono esos pensamientos. En la medida que yo puedo ir observando esa oscuridad, es como se fuma, ¿vale? Por lo tanto, hemos dicho que esos pensamientos amorosos que están ahí, permanecen ahí, porque la oscuridad, recordamos, cuando está la oscuridad y la luz llega, la oscuridad desaparece, ¿vale? Cuando yo empiezo a silenciarme, esos pensamientos, ese valor que es efímero, es como se va. Y esos pensamientos emergen. Esos pensamientos que ya no están mancillados por esa oscuridad, son como los que me elevan, o sea, me empiezan a sostener, me asisten con las formas cuando decimos, por ejemplo, y ascendemos en esa escalera, no sé qué, y nos vamos imaginando cómo vamos subiendo. En realidad, esa es imaginación, pero es como dentro de esa imaginación está sostenido por un pensamiento amoroso. Es ilusión, sí, pero la intención y el propósito que se le está dando es amoroso, es benévolo. Por lo tanto, estoy sostenida desde ese pensamiento de amor. Entonces, esa expresión de amor es lo real. Y eso lo podemos ver en cualquier situación aquí.
tomando un café con tu amiga. Puede deshacer realmente lo que se está dando ahí en la forma, pero el amor que se está expresando, eso es lo que tú eres. La expresión del amor es lo que tú eres. ¿No? Entonces dice, siéntate en silencio, cierra los ojos. La luz en tu interior es suficiente. Solo ella puede concederte el don de la visión. Ciérrate al mundo. Dale alas a tus pensamientos para que lleguen hasta la paz que yace dentro de ti. Ellos conocen el camino, pues los pensamientos son estos, no mancillados por el sueño de cosas mundanas externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios. Estos son los pensamientos que piensas con él. Ellos reconocen su hogar, apuntan con certeza hacia la fuente con mayúsculas, donde Dios el Padre y el Hijo son uno. La paz de Dios refulge sobre ellos y no pueden sino permanecer contigo, pues nacieron en tu mente, tal como tu mente nació en Dios. Te conducen de regreso a la paz, desde donde vinieron con el solo propósito de recordarte cómo regresar, porque ya el plan de Dios para la salvación se dio. Solamente yo me he dado cuenta o he podido tener un atisbo de ese darme cuenta. Y ahora pongo mi vida aparentemente separada en manos de Dios. ¿Para qué? Para volver. Porque empiezo a reconocer que mi fuente, yo no estoy separada de mi fuente con mayúsculas. Entonces, en la medida que me desapego de mi fuente con minúscula, directamente de forma natural, es como cambio. Me reconozco que estoy en la fuente. No cambio, me reconozco que estoy en la fuente. Dice, acatan la voz de tu padre cuando tú te niegas a escuchar y te insta dulcemente a que aceptes su palabra acerca de lo que eres en lugares de fantasías y sombras. Te recuerdan que eres el co-creador de todas las cosas que viven, así como la paz de Dios refulge en ti, refulge también en ellas. El propósito de nuestras prácticas de hoy es acercarnos a la luz que mora en nosotros. Tomamos rienda de nuestros pensamientos errantes y dulcemente los conducimos de regreso allí, donde pueden armonizarse con los pecados, con los pensamientos que compartimos con Dios. No vamos a permitir que sigan descarriados. Dejaremos que la luz que mora en nuestras mentes los guíe de regreso a su hogar. Los traicionamos al haberlos ordenado que se apartasen de nosotros, pero ahora le pedimos que regresen y los purificamos de cualquier anhelo extraño o deseo confuso, y así les restituimos la santidad que es su herencia. Es como cogemos los pensamientos que son nuestras creaciones y lo hemos envuelto de esa capa de oscuridad, como una capa de alquitrán ahí pegajosa, y los limpiamos, los purificamos, y por eso vemos los milagros. Por eso vemos, porque el milagro está justo detrás de esa capa de alquitrán, justo detrás. Pero tenemos que dedicarnos a observar, descartar, observamos, descartamos, a través del perdón, hasta que dices tú, wow, mira qué taza más limpia, es un milagro. Al principio lo queremos ver en la forma, pero luego ya sabemos que el pensamiento está y nuestra confianza se desarrolla tanto que no necesitamos verlo en la forma. No pasa nada. De hecho, en el texto dice, el Espíritu Santo te va a conceder, ¿no? Y en las lecciones, que hace poco que lo hemos leído, te lo va a conceder de una forma concreta. ¿Qué necesitas? Una forma concreta, pues, para que tu confianza esté ahí, puesta, en el amor. Dice, de esta forma nuestras mentes quedan restauradas junto con ellos. Reconocemos que la paz de Dios refulge todavía en nosotros y que desde nosotros se extiende hasta todos los seres vivos que comparten nuestra vida. Los perdonamos a todos y absolvemos al mundo entero de lo que pensábamos que nos había hecho, pues somos nosotros quienes construimos el mundo que queremos que sea. Ahora elegimos que sea inocente,
libre de pecado, receptivo a la salvación, y sobre él vertemos nuestra bendición salvadora. Y podemos ofrecer esa bendición salvadora porque nos hemos reconocido salvados. Y reconozco la alegría, yo reconozco la alegría cuando la elijo, y yo reconozco la paz cuando la elijo, y yo reconozco el amor cuando lo elijo, y aprendo lo que es el amor amando, y aprendo lo que es la alegría alegrándome, y me siento perdonado cuando perdono. Entonces, vamos, vamos, vamos. Dice, entonces, podemos ofrecer la bendición salvadora porque hemos recibido esa salvación. Entonces, aquí podemos meter, dice, enseña solo amor para así saber qué es el amor. Enseña solo amor, pues eso es lo que eres. Pero en la medida que nosotros vamos aprendiendo, o sea, vamos aprendiendo, o sea, enseñamos, aprendemos, es todo recíproco. Sí. ¿Vale? Aprendemos a amar amando, eligiendo amar. Así que podemos cerrar los ojos si queréis, luego si queréis compartir, si os ha sido de inspiración o cualquier comentario, pregunta. Pero vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo y vamos a decir esta oración sintiéndola desde nuestro corazón, o sea, que inunde nuestro corazón, que diga, la paz de Dios refulge en mí ahora. Y respira profundo, siéntela. La paz de Dios refulge en mí ahora. La aceptamos. Reconocemos que estamos en nuestra fuente, que estamos en Dios. Que no tengo que ir a otro lugar salvo a mi corazón. Y desde ahí mantenerme en un solo deseo y esos pensamientos amorosos. Esos ángeles de Dios que volotean a mi alrededor. De una manera física o no física, pero comienza con un deseo de nuestro corazón, un atender a esa llamada que siento. La paz de Dios refulge en mí ahora. La paz de Dios inunda mi corazón ahora. La paz de Dios aflora en mi mente ahora. La paz de Dios refulge en mí ahora y desde mi corazón se extiende. Porque la paz de Dios no puede ser contenida. El que la reconoce dentro de sí tiene que extenderla, tiene que ofrecerla, tiene que compartirla. La paz de Dios refulge en mí ahora. La paz de Dios refulge en mí ahora. Que todas las cosas refuljan sobre mí en esa paz. Y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. La paz de Dios refulge en mí ahora y que todas las cosas refuljan sobre mí en esa paz. Y que yo las bendiga con la luz que mora en mí.
Y así somos bendecidos en la paz de Dios. Y así podemos bendecir al mundo. Porque la paz de Dios refulge en mí ahora. Y que todas las cosas refuljan sobre mí en esa paz. Y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Y así respiramos profundo, reconociendo que esa paz refulge en mí, que hay una luz en mí, que hay una paz en mí, que no puede ser apagada. Que vino conmigo desde ese hogar natal, que ha permanecido conmigo, porque fui creada, porque soy la paz. Y así respira profundo. Vuelva a respirar profundamente. Y cuando tú estés preparado, puedes regresar. Bueno, la paz de Dios refulge en mí ahora. Gracias, Ana. Gracias a ti, Gracias, bendiciones para todas. Bendiciones. Bendiciones para Besito, todas. feliz día. Un besito. Tengáis muchos milagros. Igualmente. Buen día.